Uno de estos relojes cuesta $2.000 y el otro cuesta $5.000. ¿Pero por qué? ¿Y acaso verdaderamente hay suficiente diferencia entre los dos para justificar esa diferencia de precio? Pues vamos a ver. Aquí tenemos obviamente un Omega Seamaster 300 profesional. Esta es la versión más reciente del Omega Seamaster que se cambió en el 2017 para volver a incluir, entre algunas otras cosas, ese estampado de olas en el rostro del reloj que fue tan icónico en las versiones que se volvieron famosas de este reloj, que fueron utilizadas por James Bond en múltiples películas de la franquicia. Y aquí tenemos un Oris Aquis Lago Baikal. Este es un Oris Aquis edición limitada, sin embargo es prácticamente el mismo reloj que cualquier otro Oris Aquis, por lo menos de esta generación. Esta generación tiene algunas actualizaciones con respecto a la anterior y en realidad esta es la penúltima generación de Oris Aquis, siendo la más reciente la que salió el año pasado, que tiene un movimiento in-house calibre 400, que es un movimiento muy impresionante, pero que viene en un reloj que, si bien es casi idéntico desde el punto de vista de calidad de construcción y apariencia a este modelo o a este modelo, tiene un precio de casi el doble de lo que cuesta este, por ejemplo, ya que obviamente tiene este movimiento que es el primer movimiento in-house en un Oris Aquis. Entonces, de ese punto de vista vamos a estar hablando de estos dos por ahora. Tenemos este que es obviamente el versión Hulk, como se le dice entre el grupo de coleccionistas de Oris Aquis, ya que tiene este rostro verde que puede pasar de verse casi negro a verse verde esmeralda resplandeciente con tan solo recibir la luz. Es un verde verdaderamente hermoso en este reloj. Sin embargo, como dije, desde el punto de vista técnico, de calidad de construcción y de movimiento utilizado, estos relojes son idénticos. Lo único que cambia es el esquema de colores y también el hecho de que los Oris Aquis típicos suelen tener esta caja de exhibición que muestra un movimiento Sellita SW200 muy feo, sin ninguna decoración más que ponerle el rotor que se ha vuelto tan icónico en los Oris Aquis, ese rotor rojo de Oris. Y después en el Oris Aquis Lago Baikal tenemos este diseño que está emulando una apariencia de la superficie de un lago congelado, ya que al fin y al cabo este reloj está rindiendo homenaje al lago Baikal, que es el lago más grande del mundo. Ahora, donde tenemos que hablar de este reloj en unos términos que van mucho más allá de lo que es el precio de este reloj, es en la apariencia. Desde el punto de vista de apariencia, este es el reloj que más cumplidos ha generado y que más atención recibe cada vez que lo utilizo de cualquiera de los relojes que he tenido en los 8 años que llevo coleccionando relojes. Y no es ni siquiera cercano, ¿ok? No es ni siquiera cercano. Entonces, es irónico obviamente porque yo tengo muchos relojes que cuestan mucho más que este. Sin embargo, este es un reloj hermoso. Y creo que decirle hermoso a este reloj se queda corto porque es la clase de reloj que, dependiendo de qué condición de luz te encuentres, vas a ver un tono de azul distinto, vas a ver alguna reflexión diferente, vas a ver algún efecto de ese estilo gradiente invertido en el cual tenemos el punto central siendo el más claro y después se va oscureciendo a medida que vamos llegando a los centros internos, a los bordes internos del rostro. Es fantástico lo que Oris ha hecho con este esquema de colores, con ese azul en el bisel, que es un azul increíble, un azul oscuro, profundo, rico, marino, increíble. Y después tenemos este efecto gradiente en el rostro que, como les dije, es un deleite observarlo. Muchas veces yo voy a revisar la hora y simplemente me quedo observando este reloj por 30 segundos porque, como les dije, es increíble. Si ustedes piensan que se ve bien en este video, créanme, necesitan verlo en persona. Así que, desde ese punto de vista, este reloj puede competir con un Rolex Submariner cualquier día de la semana, desde el punto de vista de apariencia e inclusive de algunas formas desde el punto de vista de calidad de construcción. Este reloj, al igual que cualquier otro Oris Aquis, está muy bien construido, se siente de muy buena calidad y tiene un brazalete que es excelente, especialmente debido al hecho que es un brazalete integrado, así que esperaríamos que lo fuera, porque obviamente esto significa que no es tan fácil reemplazarlo por correas
o ni hablar de por otros brazaletes, porque como pueden ver obviamente tiene que ser hecho a la medida para Oris, así que no hay muchas alternativas para correas distintas para los Oris Aquis. Sin embargo, tanto los brazaletes como las correas de caucho que hace Oris son de las mejores en el negocio desde el punto de vista de relojes de buzo, así que no tengo ninguna queja con respecto a eso. Ahora pasamos al Omega Seamaster 300 Profesional. Como les había dicho, esta es la versión más reciente que fue actualizada en el 2017. Entre las actualizaciones está, por ejemplo, el primer movimiento in-house que utiliza Omega en uno de sus relojes Seamaster 300. Recuerden que las versiones previas tenían el calibre 2500, que era basado en el ETA 2892, con algunas modificaciones incluyendo el que tenía un escape coaxial, por lo menos en la versión previa a esta. Mientras que este es el calibre 8800 y es un calibre verdaderamente impresionante. No solo es impresionante por el hecho de que tiene, por ejemplo, la certificación METAS, que es la certificación más alta que puede obtener un reloj de buzo de este tipo, y para lo cual hace falta una gran cantidad de pruebas, incluyendo cosas como antimagnetismo, muchas otras cosas, y también obviamente para poder asegurarse de que los parámetros de desviación de tiempo diario sean de acorde a los requisitos. Entonces tenemos la certificación COSC, que es típicamente la que utiliza relojes de este rango de precio, y después está el próximo nivel, que es la certificación METAS. Encima de eso tenemos una reserva de poder de 55 horas en el Omega Seamaster, mientras que el Oris Aquis tiene 37 horas. Tenemos también un movimiento que es obviamente coaxial, tiene una frecuencia de 3.5 Hz, tiene 35 joyas, y como les dije, pues al fin y al cabo es un movimiento in-house hecho por Omega. Si bien está decorado por máquinas, no está decorado a mano, tiene un efecto muy bonito, un acabado muy bonito en el movimiento, y personalmente por la capacidad técnica del movimiento pues no me molesta el hecho de que no tenga un acabado a mano, porque al fin y al cabo sigue viéndose bien. Encima de eso obviamente tenemos este diseño en este rostro de cerámica que es... no sé, personalmente esto ya es cuestión de gustos. Hay algunas personas a las cuales los Omega Seamaster previos a este, que venían con un rostro de cerámica sin ningún estampado, les gustaban más. Personalmente yo creo que quitarle el efecto de olas al rostro de un Omega Seamaster le quita gran parte de la herencia al reloj, le quita gran parte de lo que hace que este reloj sea diferente a muchos otros relojes de buzo. De la misma forma que, miren, la cantidad de veces que yo he tenido discusiones con personas o que yo he visto videos en los cuales se quejan de esto. Esto que está aquí es obviamente la válvula de escape de helio, lo cual personas como yo pues nunca vamos a utilizar para el propósito que cumple, que es obviamente dejar salir el helio de dentro de la caja para evitar problemas después de haber bajado a una profundidad bastante significativa. Y esta actualización más reciente del Omega Seamaster permite que se pueda ajustar la válvula de helio inclusive si estás bajo agua. Entonces, desde ese punto de vista hay muchas personas que dicen, ok, yo nunca voy a utilizar esto, así que ¿por qué hacer que sea una parte tan prominente del reloj? Nosotros hemos visto muchos otros relojes, incluyendo obviamente el Omega, el Tudor Black Bay, o el Tudor Pelagos, o el Rolex Submariner o Rolex Sea Dweller, que tienen un mecanismo que sirve, que cumple el mismo propósito, pero que lo tienen por medio de prácticamente un círculo en la parte de abajo de la caja, así que si lo fueras a observar desde este ángulo ni siquiera sabrías que está allí. Sin embargo, una vez más, pienso que esto es una de las cosas que hace que este reloj sea un Omega Seamaster. Pienso que de la misma forma que a mí no me gustaría ver a un Omega Planet Ocean como este que tengo aquí, sin esa válvula de escape de helio, no me gustaría ver un Omega Seamaster 300 Profesional sin la válvula de escape de helio. Me parece que es una parte icónica de lo que hace que estos relojes sean tan fáciles de reconocer. Así que desde ese punto de vista yo no tengo ningún problema con esto. Más bien me agrada, me gusta el diseño, me gusta cómo se ve, y pienso que le agrega de cierta forma un balance al diseño de este reloj. Porque miren, vamos a imaginarnos por un segundo que este es el reloj, que no tuviera esa válvula de escape de helio. Se vería aburrido, a mi parecer, se vería como cualquier otro reloj. Y encima de eso tenemos este brazalete, también un brazalete
que verdaderamente no ha cambiado mucho en ya más de una década. Sigue siendo un brazalete de muy buena calidad. Tiene, como pueden ver, múltiples piezas. Tiene un acabado pulido en las piezas más pequeñas y después cepillado en el resto. Tenemos también el mecanismo utilizado en este brazalete para poder ajustar el tamaño del brazalete por medio de simplemente presionar este botón que pueden ver aquí. Entonces tú presionas este botón y puedes obtener aproximadamente un link y medio de diferencia, tanto para hacerlo más grande como para reducir el tamaño. Y las medidas son incrementales, así que puedes irlo aumentando poco a poco. Así que esto es increíblemente útil. Hay algunos otros relojes de buzo que tengo que lo tienen y que cuestan mucho menos, obviamente, así que esto no es exclusivo de relojes costosos. El Christopher Ward Trident 600 que tengo también tiene un mecanismo parecido. Sin embargo, son increíblemente útiles, especialmente si ustedes son la clase de persona a las cuales se les hincha la muñeca a medida que van haciendo cosas en el día, o a medida que, por ejemplo, cambia la temperatura en países, por ejemplo, que tienen aire acondicionado. Si están entrando y saliendo de aire acondicionado, es probable que vayan a tener algo de incomodidad si están utilizando un brazalete como el del Oris Aquis, pues porque el Oris Aquis verdaderamente no tiene prácticamente ningún ajuste que se pueda hacer sin necesitar de herramientas. Tienes tus 3 puntos para poder hacer ajustes aquí, pero necesitas obviamente algo para poder sacar ese pin y moverlo. Y encima de eso tenemos la extensión de buzo, pero esa extensión de buzo obviamente sería muy grande para poder hacer un uso de ella simplemente por algún cambio durante el día de tu muñeca. Entonces, desde ese punto de vista, si bien el brazalete del Oris Aquis me parece, como había dicho previamente, muy bien ejecutado, muy sólido, y encima de eso, este brazalete tiene una ventaja que el del Omega Seamaster no tiene, y eso es que este brazalete se va haciendo más pequeño a medida que nos vamos acercando al mecanismo para poderlo abrir. Entonces esto en inglés se llama tapering, se va volviendo más pequeño a medida que va bajando. Esto hace que se pueda ajustar el contorno de tu muñeca con mayor efectividad, que sea más cómodo de utilizar, y también a mi parecer se ve más refinado, se ve más sofisticado, más elegante. Mientras que el brazalete del Omega Seamaster, como pueden ver, es del mismo tamaño, tanto desde el inicio donde conecta con la caja como al final. Pero debido a que el brazalete del Oris Aquis no tiene este mecanismo o algo parecido para poder ajustar el tamaño, tengo que darle la victoria desde el punto de vista de calidad de construcción al brazalete del Omega Seamaster. Sin embargo, este brazalete verdaderamente no es nada especial, no es algo que yo diría que es impresionante, especialmente en un reloj de este precio. Pero cuando nosotros vemos algunas otras cosas como el bisel, una de las cosas que más me gusta hacer con un reloj de buzo es mover el bisel. Puedo estar minutos y minutos moviendo un bisel y siempre me aseguro de devolverlo al 12. Tengo una especie de compulsión con respecto a que un bisel esté en el 12 siempre. Entonces esto es algo que muchas personas que tienen relojes de buzo les gusta hacer, y con el Omega Seamaster verdaderamente no es exactamente la mejor experiencia, y no lo es porque Omega Seamaster en instancias previas ha tenido muchos problemas con sus biseles, porque debido a este efecto escalonado que tiene el borde del bisel, a diferencia, por ejemplo, obviamente de un Oris Aquis, que tiene este efecto estilo moneda en la parte de afuera, que hace que sea mucho más fácil de poder sostener, o inclusive diferente al efecto que tiene el Planet Ocean, que también es parecido a ese efecto del Oris Aquis. Este tipo de biseles son muy difíciles, por no decir casi imposibles, de poder voltear si está mojado. Entonces, en instancias previas a esta nueva iteración del Omega Seamaster, personas que utilizaban este reloj con el propósito para el cual pues se ha creado, que es para bucear, decían que era imposible poder cambiar el bisel, poder mover el bisel, porque simplemente no había superficie de donde agarrarlo. Entonces Omega Seamaster, obviamente no queriendo perder esta apariencia de este bisel, lo que decidieron hacer es simplemente hacer que el bisel fuera más fácil de voltear. Pero a mi parecer eso hace que se sienta, no diré barato, porque sigue teniendo un clic muy certero, muy preciso, ¿okay? Y hay muy poco playback aquí, así que no diré que se siente barato,
pero definitivamente no se siente tan satisfactorio como el bisel del Oris Aquis. Ahora, inmediatamente notarán que este bisel tiene un sonido más agudo y al mismo tiempo el accionar es un poco más preciso, es un poco más claro. Hay un poco más de certeza con cada clic. Mientras que el Omega Seamaster es una experiencia un poco más mantequillosa, si se puede decir de alguna forma que lo puedan más o menos entender. Y obviamente es mucho más fácil poder ajustar este bisel que el bisel del Omega Seamaster simplemente por esos bordes. Ahora, desde el punto de vista de calidad de construcción de ambos relojes, en lo que sí diré que hay una diferencia bastante notable es en la caja. Mientras que en la caja del Oris Aquis tenemos pues un diseño absolutamente rudimentario, ¿okay? Un reloj de herramienta verdaderamente desde el punto de vista de la caja. Tenemos todo cepillado, no hay ningún ángulo interesante, no hay nada, o sea, no hay nada que observar en esta caja de reloj. Lo más interesante de la caja del Oris Aquis es el hecho de que tenga estas sombreras. A mí personalmente me gustan bastante cómo se ven, y una vez más hay personas a las cuales no les gustan estas sombreras hasta el punto en el que hay personas que se las quitan, porque esto se puede quitar, tiene un tornillo en el centro, se las puedes quitar. Obviamente deja un espacio que se ve horrible si lo ves desde el lado, pero hay personas que prefieren tener el reloj de esa forma. Una vez más, yo creo que eso le quita parte de lo que hace que el Oris Aquis sea un reloj tan fácil de reconocer, aun cuando típicamente nosotros veríamos a muchos relojes que tienen una apariencia muy similar. Sin embargo, es muy fácil reconocer un Oris Aquis porque hay varias cosas que tiene el diseño de este reloj que son icónicas para esta marca, y por eso hay tantas personas que aprecian al Oris Aquis, pues porque es un reloj de buzo que de cierta forma es su propio reloj, tiene su propia identidad, y eso es algo sumamente difícil de lograr por parte particularmente de relojes de buzo, ya que muchas veces terminan siendo de una u otra forma simplemente réplicas o algo muy cercano a un Rolex, y si no, terminan siendo unas monstruosidades que en su intento de verse distintos a lo que ya se ha hecho, terminan viéndose absolutamente horribles, mientras que este reloj sigue manteniendo una apariencia muy conservadora y al mismo tiempo es instantáneamente reconocible para cualquier persona que sepa de los Oris Aquis. Entonces, de ese punto de vista, nosotros tenemos obviamente que apreciar el hecho de que la caja del Omega Seamaster tiene una variedad de acabados, tiene un acabado cepillado al lado y después tenemos estos bordes bastante pronunciados con un ángulo bastante agudo aquí en la parte de encima del log, con un pulido muy bien hecho, muy bien ejecutado. Tenemos de la misma forma justo encima de las sombreras un pulido. Tenemos corona grabada aquí. El Oris Aquis tiene también el logotipo de Oris en la corona. Y tenemos por último lo que es, a mi parecer, una competencia de luminosidad. Y en ese departamento también pienso que Omega gana fácilmente. La luminosidad de este Omega es excelente. Y eso no quiere decir que la del Oris Aquis no lo sea. El Oris Aquis también tiene muy buena luminosidad. Pero el Omega Seamaster simplemente tiene índices más grandes. Y estos índices son obviamente todos luminosos. Una cosa que me hubiera gustado ver, y esto es algo que lo tienen varios Planet Ocean, incluyendo uno que es probablemente el próximo Omega que voy a agregar a mi colección, que es la versión con un rostro blanco y un bisel anaranjado o rojizo, que tiene el bisel con los numerales en el bisel y con los marcadores luminosos, lo cual a mi parecer debería ser algo que implementen en la próxima iteración de este Omega Seamaster, porque a mi parecer eso llevaría la luminosidad de este reloj al próximo nivel, y al fin y al cabo verdaderamente no cuesta mucho, no es muy difícil de hacer. O sea, Omega ya sabe cómo hacer esto, así que no entiendo por qué lo pusieron en una versión particular del Planet Ocean, pero no en el Seamaster. Pero bueno, miren, desde el punto de vista de si verdaderamente hay suficiente diferencia aquí para justificar la diferencia de precio. Si me preguntan desde el punto de vista de calidad de construcción y desde el punto de vista de apariencia, probablemente les diría que no. Yo creo que este Oris Aquis es tan hermoso como un Omega Seamaster. Pienso que está tan bien construido como un Omega Seamaster. Y pienso que se ve tan refinado y tan elegante como un Omega Seamaster. Pero donde tenemos aquí una justificación para el aumento de precio es en el movimiento. Porque en el movimiento no estamos hablando de un movimiento bueno
contra un movimiento excelente, estamos hablando de un movimiento muy mediocre contra un movimiento excelente. Y ahí está el problema para Oris Aquis. Y justamente por eso es que Oris Aquis decidió crear este movimiento calibre 400, que una vez más, como había mencionado, viene ahora en la nueva iteración del Oris Aquis a partir del año pasado, que cuesta casi el doble que un Oris Aquis común y corriente previo a esa versión. Entonces, desde ese punto de vista, ese modelo sería mucho más fácil de poderlo comparar con un Omega Seamaster y que estuviera mucho más cercano a una valoración objetiva, pero con este modelo pienso que sí, la diferencia está más que justificada, porque un Sellita SW200 que muchas veces ni siquiera ha sido regulado al parecer, porque muchos Oris Aquis que yo he tenido como 6-7 Oris Aquis, nunca he tenido un Oris Aquis que pierda menos o que gane menos de 15 segundos al día. Entonces algunas veces pierde 15 segundos al día o 20 o 25, algunas veces gana 20, 25 segundos al día. Y para un reloj de este precio verdaderamente no me parece aceptable que tenga una regulación tan mala, y encima de eso, para este precio, tener un reloj que está utilizando un movimiento que tú puedes encontrar en relojes que cuestan $300, que es el SW200 obviamente, y al mismo tiempo que ni siquiera se hayan molestado en hacerle algún tipo de acabado especial, hacerle algún tipo de, no sé, algo diferente, incrementarle por ejemplo la reserva de poder, algún cambio. El que lo único que hayan hecho es ponerle un rotor rojo es sumamente flojo, y por eso justamente pienso que allí es donde vemos la diferencia de estos relojes. Sin embargo, ambos son excelentes relojes, y estos son dos de los relojes que más utilizo en la actualidad y probablemente van a seguir siéndolo por mucho tiempo por venir. Pero bueno, espero que les haya gustado la reseña, mi gente. Hasta la próxima. Paz.